con más capacidad para vivir mejor. Me alegra, ok, excelente, me parece excelente idea, muy bien. Bueno, saludemos. Buenas noches, mi querido, bueno, Alejandro y Gladys en Venezuela, Jorgito en Ecuador, buenas noches, ¿cómo está Jorge? Buenas noches, bendiciones para todos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están por allá? Muy bien, por aquí muy bien. Y Alberto, en Santa Marta, buenas noches, mi querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Excelente, gracias a Dios, como Dios quiere y dispone. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio, son las 8 en punto de la noche. Comencemos mientras llega el resto de personas. Bienvenidos, como siempre, una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, estamos estudiando Apocalipsis y estamos en el video número 48 de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 3, hablando de la iglesia de la Odisea, capítulo 3, iglesia de la Odisea. Pero pasó algo anoche pasó algo interesante. Anoche nos pusimos a hablar y el Señor nos llevaba a entender ciertas cositas, pero se nos olvidó que el viernes estábamos estudiando algo. A ver, que no sea Gladys y Alejandro, Caterín, Alberto, Jorge, ¿qué estábamos estudiando el viernes? Ustedes recuerdan que dijimos, seguimos el lunes siguiente y se nos olvidó. ¿Alguno de ustedes lo recuerda o no? ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Están anotando en sus cuadernos o no? Bueno, los que no se acuerden, dime Gladys, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Gloria al Señor. Gladys, ¿me escuchan? ¿Sí me oyen? Parece que no. Bueno, mucha atención. Estábamos estudiando Juan capítulo 14 y capítulo 16 y estábamos estudiando las funciones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan o no? Bueno, no sé si ustedes están anotando. Jorge, Alberto, Caterín, ¿ustedes llevan apuntes o no llevan apuntes? ¿Están anotando o no lo están haciendo? Porque Yo no estaba anotando, pero ya voy a comenzar a anotar. bueno, entonces, a ver, recuerden que esta es una escuela y lo que queremos es que aprendan los conceptos. Alberto, dimos 7 conceptos el viernes, ¿me los puedes repetir? Caterín, ¿los tienes a la mano? Alberto, Caterín. Voy a buscar el cuaderno para ver si lo tengo ahí anotado. Bueno, estábamos estudiando, ¿sí?, que el Espíritu Santo lleva 7 funciones, lleva porque todavía falta terminar. Hemos estudiado el capítulo 14, hemos estudiado el versículo 17, el versículo 26, ¿cierto? Después vamos al capítulo 16, estudiamos el versículo 7 en adelante. 7 en adelante. Y hemos aprendido hasta ahora que vamos en el versículo 13 de Juan 16. Hemos aprendido primero que Él es el Consolador. ¿Él es el qué? El Consolador. Lo dice Juan, capítulo 14,
versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces aprendimos, 1, es el Consolador. 2, vive dentro de nosotros, ¿cierto? 3, es el Espíritu de verdad. 4, me enseña. 5, me recuerda lo que Jesús dijo. Mire, aquí hay algo interesantísimo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Dice el versículo 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿sí?, a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Entonces, a ver, 1, el Consolador. 2, vive dentro de mí. 3, es el Espíritu de verdad. 4, me enseña. 5, me recuerda lo que dijo Jesús. 6, convence. Él es el que convence. 7, me guía. Y ahí quedamos. Porque dice, os guiará a toda verdad. Dígame. Vaya más padre que voy por detrás de anotando. Ok. 1, es el Consolador. 2, vive dentro de mí. 3, va en el 3, Espíritu de verdad. 4, me enseña. Él es el que me enseña la palabra. Ahí pueden anotarle Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 versículo 27. Esos son textos que van ligados a estos textos originales. Recuerden que nosotros manejamos un concepto de afilar la espada. ¿Qué significa afilar la espada? Que usted va uniendo versículos con versículos. Alejandro, levantaste la mano. No, es que tengo el texto, el de 1 Juan. 2.27, dale por favor. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en Él. En la unción, el Espíritu Santo, en la unción, nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña. Y oído, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Claro, alguno enseguida me dirá, bueno, David, entonces usted ¿para qué está ahí? ¿Por qué tiene una escuela de formación bíblica integral? A ver, yo estoy aquí es para que usted no se tuerza. El que le enseña la palabra es el Espíritu Santo a usted en intimidad. Pero eso que usted está aprendiendo, nos reunimos todos y hablamos, charlamos. Y entre todos miramos si lo que yo estoy aprendiendo es cierto o no. Porque recuerde que Primera de Juan capítulo 4 dice que no todo espíritu proviene de Dios. Entonces a veces se nos entran unos conceptos que pensamos que es el Espíritu Santo, pero no lo son. Esa es la historia de José Smith, Charles T. Russell, la historia de Elena G. de White, la historia de los unitarios, todos ellos se salieron de la verdad. ¿Por qué? Porque no hicieron un estudio, por ejemplo, del Espíritu Santo. Y llegamos, ¿en dónde vas? Vas en Me Enseña, ¿verdad? Jorgito, ¿los demás están anotando? Quinto, Marle, ¿cuál es el quinto punto? Me sacaste, acabo de llegar. Ok, no te afanes. Estamos estudiando. Me recuerdo lo que Jesús dijo. Muy
No, sí, 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 señora, excelente. Me recuerda lo que Jesús dijo, oído, el Espíritu Santo no habla de él. Willington, buenas noches. Willington. A ver, ¿alguien me puede decir? Estábamos que días pensando en eso. ¿Por qué el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que nos enseña lo que Jesús dijo? ¿Quién me lo dice? A ver, pensémoslo, analicemos. Recuerde que nos introducimos en el texto y tratamos de ir más allá de lo obvio, de entender y aprender por qué el Espíritu Santo, Evelyn, no habla de sí mismo. Habla de lo que ha escuchado de Jesús y nos enseña de Jesús. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por qué el Espíritu Santo no habla de sí mismo? A ver, Yadira, ¿quién me lo dice? Para que conozcamos a Jesucristo, y como toda la gloria y toda la honra es para Jesús, o sea, todo día se doblará en el nombre de Jesucristo. Bueno, ya usted dio el octavo punto, pero hasta ahora vamos en el quinto. Ese es el octavo. El octavo punto es: el Espíritu Santo glorifica a Jesús, pero vamos hasta ahora en el quinto. Yo tengo una posible respuesta. Evelyn, levantaste la mano. David, una pregunta. Ay, yo sé que tú estás preguntando, pero yo te hago una pregunta para salir de la duda. El Espíritu Santo no habla de sí mismo para glorificar al Hijo, porque el Espíritu Santo es el de Dios. O sea, ¿es Dios que deja al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, claro está. Ajá. Entonces, ¿cómo va a hablar de sí mismo? Solo el objetivo es glorificar al Hijo para que lo conozcan, ¿no? Ese es el octavo punto, glorificar al Hijo. Ese es el octavo punto. Sí, pero que te digo, ¿cómo va a hablar de sí mismo si es Dios? No entiendo qué me estás diciendo. A ver. Voy a coordinar la pregunta. Solamente puede ser porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. A ver, el Cordero, el jamón la sangre. Acordémonos de algo. Una regla que hemos aprendido. O hablamos de la divinidad como uno solo, o hablamos de cada uno y su función como tres personas diferentes. Pero no hagamos un sancocho. ¿Por qué el Espíritu Santo habla de Jesús? Precisamente Yadira lo acaba de decir. Porque es Jesús el que muere, no el Espíritu Santo y no el Padre. Ahora, presten atención. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Alguien tiene el texto? ¿Alguien que me ayude a buscar el texto? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué dice el texto? Vamos a buscarlo. Alguien que me ayude a buscar el texto. Pecado imperdonable. Mateo 12, Marcos 3, Lucas 12. Vamos a buscar Mateo 12. Hay algo interesante aquí. Willington, ¿dónde andas? Buena, Willington. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12 es ¿qué? Ahí estoy buscando. A ver. ¿Dónde anda Willy? Mateo 12 ¿qué? Acá, 22. No, el 31, pero no. Toca buscar más bien Marcos 3, porque ahí no dice. No.
Ándale. No, sí, pero no me gusta ese. Vamos a buscar Marcos 3, ¿qué? Marcos Marcos 3, 3, ¿qué? 3:20 en adelante. ¿Qué dice? A ver, busca bien la partecita donde dice, estoy buscando donde dice oído. Hay una parte que dice que usted puede hablar o blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, y le será perdonado. Pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no le... Entonces búsquenlo, hay que buscarlo. Vamos a buscarlo a ver en el 3. ¿Qué dice el 3? Mateo habla del Padre, pero no habla del Hijo, pero no del Padre. A ver, Mateo 3, ¿qué? Ahí en el 20 empieza a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces busquémoslo. Ninguno, desierto, pecado cualquiera. No, tampoco lo dice. Vamos a buscar Lucas 11. Lucas 11. Eso se llaman evangelios paralelos. ¿Sí? Lucas 11. ¿Qué? Lucas 11. Este ni el título. No. De vosotros. Lucas 12:10 dice así, vamos a decir lo que usted cree. ¿Qué Y dice? a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Ese cuál es? Lucas ¿Ese cuál es? 12:10. ¿Lucas qué? 11:10. Lucas 12:10. Ah, 12:10. Ajá. Ninguno habla de contra el Padre y contra el Hijo. Bueno, vamos a utilizar este. Presten atención. Usted puede blasfemar contra el Hijo y le será perdonado. Pero ¿por qué si usted blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado? Ya ahí vemos algo. Y esto es para los unitarios. El Espíritu Santo y Jesús no son iguales. Ah, pero en naturaleza, ya usted me está hablando de lo divino, yo hablo aquí de autoridad, de función. ¿Por qué si usted blasfema contra el Espíritu Santo no le es perdonado? ¿Por qué? Evelyn. David sí no servía la cita de Mateo. ¿Cuál es? Porque dice, por tanto, os digo que todo pecado y Pero blasfemia será dime la perdonado a los cita, hombres. primero dime la cita antes de hablar siempre. 12:31. 12:31, a ver, ¿qué dice? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Sí, A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y tiene la relación con Lucas 12:10. lo que sucede es que yo estaba buscando y el Padre. En mi mente estaba y el Padre. Después lo busco a ver si sí o si no. Pero aquí me muestra que una función es la del Espíritu Santo y otra la del Hijo. La pregunta, y esta pregunta hay que contestarla. ¿Por qué si usted blasfema contra el Espíritu Santo no hay perdón? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque yo digo que porque el Espíritu Santo, Él es el que convence. Esa es la Si respuesta. una persona no está llena del Espíritu Santo, no se convence de nada, ni siquiera de que hay salvación. Bueno, ¿cómo va usted a convencerse de necesitar la sangre del Cordero si no tiene al que le muestra a usted la suciedad suya? Y aquí es donde usted va a comprender por qué hay hombres y mujeres que hacen lo que hacen sin remordimiento alguno. ¿Cómo un hombre puede coger, matar, violar, robar sin sentir remordimiento alguno? Hay personas que uno dice no son seres humanos. ¿Sí me hago comprender? Ahorita uno se queda estupefacto que entre más usted delinca, más el gobierno lo apoya. Y la gente
Por ejemplo, hace unos años atrás, los paramilitares llegan, creo que al Salado, sacan a todo el mundo de sus casas a la plaza y durante 4 días matan gente. Y entre esos 4 días que el ejército nunca apareció, aunque se les dio aviso, cogieron la cabeza de una persona y se pusieron a jugar fútbol. La cabeza era el balón. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Precisamente porque el que te convence de que está mal las cosas que haces, a mí me llama la atención que no es el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio, dice Juan 16. Por eso nunca vas a ser perdonado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te convence de que estás sucio, te va a decir que el que te limpia, ¿quién es? No es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está encargado de llevarte ante ¿quién? Ante Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Ahora, el quinto era ¿qué? Catherine. David, entonces, ¿por qué? O sea, repítelo como frases más de ¿por qué no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo? Imagínate, Evelyn. ¿Por qué no habla de sí mismo? ¿Por qué no habla de sí mismo? Ya. Voy a hacer un ejemplo con la primera pregunta que hiciste. A mí me dicen, usted tiene que hablar con Evelyn, que Evelyn es la que tiene la llave para poder llegar hasta allá y ella es la que sabe el camino. Y yo digo, no, que me va a llevar Evelyn, a mí que me lleve otra persona, ¿eso para qué? Y Evelyn me escucha, ¿qué hace Evelyn? Ya no lo llevo, que lo lleve otro a ver si tiene, y nadie más tiene la guía, la llave sino tú. Ahora, ¿qué dice el capítulo 16, versículo 13 de Juan? Léelo, por favor, Evelyn. 16:13. Quinto, me recuerda lo que Jesús dijo. Sexto, convence. Sexto punto, convence de pecado, justicia y juicio. Ahora, séptimo punto, me guía. En el quinto punto era me recuerda lo que dijo Jesús. Evelyn, lee Juan 16, 13. Sexto punto no. Sexto punto, convence al mundo de justicia, de pecado, justicia y de juicio. Él es el que convence. ¿Sí? Al mundo de pecado. Necesito que mi hijo deje la droga. Necesitas que el Espíritu Santo vaya. Entonces la oración, ¿cómo sería cuando oro por el hijo que deje la droga? No, yo le voy a decir lo siguiente. Tampoco nos vamos a poner allá a 16:13. No vamos a ser dogmáticos, porque si no, entonces 16:13. Sí, pero espérate. Después la gente va a decir, entonces, ¿cómo tengo que orar? No, mire, la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tranquilo que Él hace su trabajo. ¿Sí? Él sabe lo que tú necesitas antes de que lo pidas. Dice 16:13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siga el 14, por favor. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os hará saber. Entonces, Él porque tomará de lo mío, tomará de lo mío. Él no habla de su propia cuenta. Él dice el versículo 13 terminando, Él hablará todo lo que oyere, y terminando 14 dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, oído a eso.
A mí me llama la atención con los unitarios, porque el unitario dice que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, los unicitarios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Pero estos textos me dicen que no, porque aquí hay dos cosas importantes. Sexto, convencerá al mundo. Séptimo, guía. Y octavo, preste atención, octavo, glorifica a Jesús. Versículo 14, Él me glorificará. Cuando yo veo que hay iglesias que tienen como título Iglesia del Espíritu Santo no sé qué, ya enseguida les voy a decir que están mal. ¿Por qué estamos mal? Porque el Espíritu Santo no permitiría que ustedes colocaran el nombre de Él en la valla. Él les diría a ustedes que hay que poner el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese? Pongan el nombre de Jesús, glorifiquen a Jesús. Si usted me está diciendo a mí que tiene el Espíritu Santo, usted me habla más a mí ¿de quién? ¿Del Espíritu Santo o de Jesús? ¿Y qué hacen las Jesucristo? ¿Y qué hacen las iglesias de hoy? Espíritu Santo para arriba y para abajo. El Espíritu Santo y Pero David, tú hablas de los unitarios de ellos que este versículo les cae, pero es que no solo eso, porque yo también he dialogado y a algunos que me ha tocado evangelizar, y yo digo, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿cómo dice? Padre, en ti encomiendo tu espíritu. Y ellos le dicen a uno que es que el Padre vino y se hizo carne, y yo le digo, entonces si yo soy misma, me hablé conmigo misma, y le dije que mi espíritu va a mí misma. Y ahí sí, están cerrados y trancados por dentro. Willington, micrófono que no te oímos. No es que están cerrados ni trancados, es una de las manifestaciones. No, ahí sí quedamos perdidos. ¿Cómo así que una de las manifestaciones? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa, Willy? No se escucha. No sabe cómo explicarle, pero luego hablamos. Ah, bueno. A ver, es que hay un problema. ¿Se acuerdan el debate que tuve con la unicitaria? Que me parece gracioso que ella en sus canales de YouTube, Facebook, Instagram, sube todos los debates. El mío no lo subió. Y me llama la atención que durante una hora ella me hizo todas las preguntas que quiso. Y yo le hice nomás unas preguntas media hora y acabó la reunión. Sacó enseguida. Hay un problema con los unicitarios. Mire, ustedes le pueden llamar como quieran. Pero si Jesús en el capítulo 17 de Juan, durante 26 versículos, Jesús habló consigo mismo. Si usted me está diciendo que Jesús está hablando consigo mismo, Jesús entonces es un esquizofrénico. Porque el esquizofrénico escucha voces, habla consigo mismo como si estuviera hablando con otro. Pero la vez oído, la vez que Jesús habla con alguien, presta mi atención, la única vez que Jesús habla con alguien a solas, más largo, el más largo, es con el Padre. Este capítulo. Ahora, vaya y vea el capítulo 17, ¿sí? Versículo 4. Hablando con el Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Entonces uno se queda pensando diciendo, bueno, ¿con quién está hablando? No, una manifestación, mire, les voy a ser sincero, llámelo como quiera. Pero aquí la Biblia está enseñando que el Espíritu Santo tiene una obra muy diferente a la de Jesús. Y el problema es que, voy a decir esto si hay algún unicitario que nos escucha, ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes van a tener que escribir una Biblia conforme a ustedes. Porque si ustedes siguen usando esta Biblia enseña que el Padre es muy diferente al Hijo y que el Hijo es muy diferente al Espíritu Santo. Entonces recuerdan, no sé si ustedes acuerdan el debate, yo empecé hablando de la deconstrucción del texto, que es lo que están haciendo hoy. El texto puede decir una cosa, pero lo deconstruyen para decir otra. Y es que el problema es que Jesús aquí está hablando con el Padre de los discípulos, de Él, de los discípulos y después de nosotros. Si no entendemos que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, oído, somos del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Juan 2, 22, 23. Aquí está. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora váyase a la segunda carta de Juan, versículo 9, 10 y 11. ¿Qué dice? Segunda de Juan 9. ¿Cuál? No, 9 nada más. 9, 10 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y es impresionante que Juan nos da un ultimátum. Cuidadito con los unicitarios, porque esa es la doctrina del anticristo. O entendemos que el Padre envió al Hijo, al Cristo, al ungido, a Jesús. No son iguales. Entonces vamos a terminar, que quería que termináramos eso. Yadira, ¿levantaste la mano? No, era para hacer una anotación de lo de Juan 17, el 4 al 5, pero ya está lo de... Ahí otra cosita interesante es que Alberto escribió que cuando Jesús enseña a orar dice Padre nuestro. Entonces, yo le soy muy sincero, mire. David, pero entonces los unicitarios, los Jesusolos, como les dicen mal hablados, ese es Primera de Juan 2.24, 2.23, está más que claro. Ya no hay más, ese versículo es contundente, porque hasta le dice que son ellos, anticristo y todo. No, y mire, yo creo que quedan fríos. Mire lo otro. Ahí en Juan 17, Jesús hablando con el Padre, ¿qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Y es que es impresionante. Juan 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa? Mire, ¿qué pasa? Y les voy a decir, esta madrugada entendí muchas cosas. ¿Sabe qué está sucediendo? Que la gente está aprendiendo
conceptos de memoria y no Biblia. Lo digo porque ayer tuve un discipulado con alguien por ahí. Entonces a esa persona le pregunté, ¿estás discipulando a tal? Me dijo, sí, estoy discipulando a tal persona. ¿Cómo discipulas a esa persona? Y me dijo, no, pues yo le envío por WhatsApp, por los conceptos. ¿Cada cuánto te reúnes con esa persona? No me reúno con esa persona. Error. ¿Por qué? Porque el problema de enseñar conceptos es que el discipulado no es eso. El discipulado es personal. Es tú y yo hablando los dos. Entonces, ayer comprendí que la gente va a la iglesia, oído con esto, la gente va a la iglesia, el pastor no los visita en la casa, no tienen una vez, aunque sea una vez al mes, un discipulado personal, la persona no crece. ¿Qué aprende la persona? Las ideas. Se las aprenden de memoria. Ya te doy la palabra, Evelyn. ¿Y cuál es el problema con los unicitarios, con los testigos de Jehová, con los católicos, con el que sea? Que ellos se aprenden los conceptos de memoria. Y cuando tú le preguntas el concepto, te dice, no sé responderlo, me lo aprendí así. Y eso, ¿qué día lo entendí? Cuando leíamos Jeremías 23, ¿recuerdan? Cuando dice que cada uno roba la palabra del otro. O sea, la gente está predicando lo que otros predican. Y eso fue lo que pasó el miércoles pasado. Que dos hermanas muy queridas y muy bellas me dicen, hermano, lo que usted está diciendo es falso. Está equivocado. Y yo les estaba mostrando Mateo, todo el capítulo 24 lo desglosé. Desglosé Apocalipsis 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Lo desglosé. Y viene una persona y me dice, usted está equivocado. Y le pregunto, ¿por qué estoy equivocado? Muéstreme los textos bíblicos. ¿Cuál fue la respuesta? No, los textos bíblicos no lo sé, pero usted está equivocado. ¿Por qué? Porque el pastor fulano de tal nos está enseñando y nosotros aprendimos así. ¿Qué aprendieron? Conceptos, no textos bíblicos. Y ese es el problema de las sectas, de las iglesias. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Aquí leemos, señores. Aquí nos vamos punto por punto, coma por coma y vamos leyendo. Ustedes no aprenden conceptos porque sí. Ustedes aprenden textos bíblicos. Y ese es el problema. Que como no hay un discipulado, no hay un ven, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar durante una hora, ¿qué estás aprendiendo? Esto, mira, así es, y Dios te habla a tu vida personal. Como no hay eso, van y se sientan durante una hora a escuchar a una persona predicar y aprender toda la basura que ellos dijeron. Todos sus errores, eso está pasando hoy. Y ese es el grave error. Y eso, voy a repetirlo, va contra el diseño bíblico original de Dios sobre la iglesia, la familia, la economía. La gente no está aprendiendo qué dice la Biblia. Evelyn, levantaste la mano. David, era sobre eso que tú dices. Mira que cuando el tema que ya esas clases las pasamos de cuando Absalón, en la iglesia me estaba predicando el pastor y diciéndolo de Absalón, y le digo yo a alguien de que todo tenía una raíz, un origen también, porque se levantó ese odio de él contra David. No, yo le decía, mira, aquí en la Biblia, es que no tenemos que mirar la Biblia, lo dijo el pastor, él es se me va el nombre ahora, el máximo título que él tiene, reverendo, que ya también sabemos de eso. Yo le dije, por Dios, hagámonos acá, miremos el versículo. No lo quise. Y casi a todas las que yo de pronto digo, la Biblia dice que no busquémoslo, porque la Biblia lo dice, así no tengo uno el título. Ahora,
Eso es verdad, se guían por los títulos y ni siquiera aún en la iglesia quieren abrir la Biblia, sino que ven las diapositivas. Y a mí me ha pasado, a mí cuando me dicen algo yo digo en mi mente, qué pena, vuelvo y rectifico, la Biblia me dice otra cosa, está mintiendo, pero ya yo estoy clarita en lo que estoy. Así O es, sea, la no iglesia. me copio y me trago entero, y eso es lo que pasa, la gente se copia, pero la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿por qué si están dentro de la iglesia y sirven y bautizadas? Yo quiero entenderlo porque no lo entiendo. ¿Por qué se niega y les da apatía leer a la Biblia? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí cuando la gente no quiere leer una Biblia? Que está profetizado que estamos en la iglesia de la Odisea. Está profetizado que Pablo dijo que antes de que venga Jesús es la apostasía. Y la iglesia de la Odisea, recuerda que precisamente estamos estudiando la iglesia de la Odisea, sino que abrimos un paréntesis para hablar del Espíritu Santo. Pero la iglesia de la Odisea, usted ve en el capítulo 3, versículo 17, váyanse para allá, capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, y el versículo 18, por tanto yo te aconsejo. O sea, en el 17 tú dices una cosa y en el 18 yo te digo otra. En el 17 tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y en el mismo versículo Dios le dice, eso es mentira, tú eres un pobre, miserable, desnudo, desventurado. Ese es el problema, que la iglesia de hoy dice una cosa, pero Dios en su palabra dice otra. Se está cumpliendo la iglesia de la Odisea y se tiene que cumplir. Ahora, agradezcámosle al Señor que siendo nosotros los más míseros, Él tuvo misericordia de nosotros y nos tiene estudiando todas las noches. ¿Para qué? Para no caer en el error de que porque lo dijo el pastor yo me creí el cuento. Por eso es que en Brasil el pastor dice, su mujer está endemoniada, yo le voy a sacar el demonio acostándome con ella. Y el tipo le entrega a la mujer. Uno se queda así. ¿Cómo? Le voy a bendecir los hijos y violan los niños. ¿Dónde comienza eso? En lo que precisamente Dios nos ha enseñado que no debemos hacer, comer entero. Como los hermanos de Berea, que era Pablo el que predicaba y decía, me importa, voy a mirar a ver si es verdad que en las escrituras está lo que predicó Pablo. Eso no se predica hoy. Por eso desde el inicio de la escuela les enseñé a dudar de mí. Y les enseñé a ustedes que ustedes deben revisar y leer y no comer derecho. Entonces, volvamos otra vez para terminar el tema del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 14, octavo punto, Él me glorificará. Si tú tienes al Espíritu Santo, en tu vida aparecerán letreros y tus palabras serán Jesús, la gloria a Él, no al Espíritu Santo. Pero la pregunta que les hice y la voy a responder, ¿por qué el Espíritu Santo no nos enseña a nosotros de Él? Porque la Biblia lo dice, sí, pero yo creo tener una hipótesis. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos. Y es que en mi parecer, mire, nosotros podemos aprender de Jesús porque precisamente Él vino a la tierra, caminó, habló y podemos entenderlo. Nuestra mente entiende la humanidad de Jesús, pero la divinidad del Espíritu Santo no nos cabe en la cabeza. Yo creo que el Espíritu Santo nos empieza a contar acerca de Él y todos nos volvimos un 8, porque nos hacemos un 8 con la Trinidad. Imagínense, nos hacemos un 8 con la Trinidad. Al Padre nadie lo ha visto y saber del Padre, poco. Por ahí sabemos lo del Padre, lo que medio la palabra nos enseña, pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña de quién, no del Padre ni del Espíritu Santo, nos enseña del Hijo.
Y esa es la meta que se busca. Dime, Yadira. La palabra dice, a vosotros parece que escudriñáis las escrituras porque a vosotros... Quítale las pilas a ese perro, oye. Dice la palabra, dice la palabra, a vosotros, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, señor. Es que la escritura, mire, la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos revela al Hijo por muchas partes. El ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el varón con la espada desenvainada, bueno, en fin. En la zarza ardiente aparece el ángel de Jehová, en fin. Pero del Padre y del Espíritu Santo hay muy poco para entender su origen, su divinidad. Medio podemos entender 8 cositas aquí. 1, consolador. 2, vive dentro de mí. 3, el Espíritu de verdad. 4, me enseña. 5, me recuerda lo que Jesús dijo. 6, convence al mundo. 7, guía. Y 8, glorifica a Jesús. ¿Sí? Hay una partecita en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí podemos meterlo en el versículo, en el punto 5. Me recuerda lo que Jesús dijo. Entonces dejamos en 8 cosas lo que hace el Espíritu Santo. 8 cosas. Ahora, ¿qué relación tienes tú con el Espíritu Santo? Mire, cada vez que hablo de este tema, hay algo que me enorgullezco. Ustedes saben que la Biblia dice, si algo he de gloriarme, me glorío en Cristo. Y de esto me glorío en Cristo. Póngale cuidado. Gladivet, no. Marle. Hermano, ¿usted quién llamo yo? No, espere. No. Es que voy a hablar con una persona antigua que lleva 3 años y 6 meses conmigo. Todos los días hablamos, todos los días charlamos, ¿cierto, Marle? Nos conocemos desde hace rato. Marle, micrófono. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Marle, ¿dónde nací yo? Marle, ¿cómo se llama mi papá? Ni idea. ¿Cómo se llama mi mamá? De aquí nací en Villavicencio, en medio de no sé qué, y soy como de la más nueva. No nací en Villavicencio. Pues eso dices tú, intermedio de nosotros, Villavicencio, Los Llanos. No, nací en Villavicencio. Bueno, primero, espera. Primero, que a un llanero no le diga que Villavicencio es llano. Eso es la pata del monte. Sí. Eso es comercial. Eso no es llano. Saquen a Villavicencio del llano. ¿Para qué digo esto? Porque precisamente que ustedes oren, lean, crezcan en Cristo, ese es mi orgullo, y no me conozcan a mí. Porque así también trabaja el Espíritu Santo, que usted conozca a Jesús, pero a Él no lo conozca. El día en que usted se dedique más a mí, ya perdió usted el rumbo. Está bueno, sí. ¿Me hago entender? La gloria, sí, Señor, es para Él. Entonces, ¿mi trabajo cuál es? No que ustedes pongan su mirada en mí. Mi trabajo es hacerme pequeño y que usted mire al Señor. Y ese es un mensaje para todo cristiano. Como dijo Evelyn, ¿cómo así que porque el pastor dijo eso ya todo el mundo creyó? Cuando la Biblia dice lo contrario, tienen un peligro de terminar en una secta. Claro, y eso sí es bastante... Hay un ventilador cerca, Marle, que no nos deja escucharte bien. ¿Qué dices? ¿Que eso es bastante qué? Y es muy común ver esto en las congregaciones. ¿Sí? Sí, muy común. Bueno. Incluso yo mismo fui. ¿Tú misma también fuiste ahí?
Sí, yo decía, si así lo dice fulanito, así tiene que ser, porque ellos ya llevan años estudiando la Biblia, predicando, entonces yo lo asumía como verdadero, como así debe ser. Ok, Albert. Pero ahora lo... Albertico, levantaste la mano. Sí, profe, pero bueno, voy a irme de pronto un poquito más allá. Yo pienso que va también en el mismo modelo de educación que tenemos, porque es que en el modelo de educación en el que nosotros crecemos nos indican que lo que diga el profe así es, no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a investigar, y lo que usted dice, no nos enseñan a leer, a no tragarle entero a lo que dice el profesor. Entonces, obviamente, uno crece con una visión de superioridad en el púlpito, entonces se asume que todo lo que diga la persona que está enfrente, que tiene un nivel jerárquico mucho más elevado que tuyo y que está ahí, y entre comillas es más sapiente que tú en la palabra, pues no entras a enfrentar lo que dice, porque ya vienes del mismo modelo en la escuela, es tu profesora, la profesora te dice, tú ordenas, lo que dice la profe, así es. Eso, sí, entonces, eso también tiene que ver. Lo bonito del verdadero evangelio es ese, que el verdadero evangelio desarrolla nuestro cerebro, nos pone a pensar. Alguien que lea, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mucho cuidado con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Segunda de Timoteo 4:1, dice la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siga. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Hasta ahí. Nótese que el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, Timoteo, predica ¿qué? No de ti. Recuerden 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, 12 o 12, 10. Se me olvidó nuestro tercer pilar, segundo pilar. Segunda de Corintios 10, 12, sí, 10, 12, ya lo recordé. 10, 12, que dice: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos o comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar el tiempo donde la gente va a escuchar más fábulas y no doctrina. ¿Y qué pasa hoy? Que se levanta el predicador y empieza: imagínese que estaba una mariposa saliendo de su capullo, y empieza a contar una fábula. Ay, Dios mío, yo cuando empiezo mire, le soy sincero, con mucho respeto, la Biblia tiene más de 5,000 historias para que usted me esté contando fábulas. Utilice la Biblia. Hay miles de ejemplos en la Biblia. ¿Por qué tiene que utilizar una fábula, un cuento? Ahora hay muchos motivadores espirituales que usan mucho esa fábula. Los he visto por internet. Una vez le escribí a uno
y le mandé este versículo. Pero no me contestó. No te contesta. Bueno, no sé ni siquiera si leí el mensaje. Porque son motivadores. Mire, precisamente el texto lo dice. Dice el texto. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que eso se llama, eso tiene un nombre, el síndrome de Grecia. Porque cuando Pablo predicó en Grecia, la gente se acercó y dice que la gente escuchaba era cosas nuevas, no antiguas. Si hablaba algo antiguo no, era nuevo. Ese es el comezón de oír, quieren escuchar cosas diferentes. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros los cristianos estamos predicando lo mismo hace 2000 años, ¿o yo? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó y que viene pronto. Esa es la predicación nuestra. Predicamos la palabra, lo mismo de hace 3500 años, predicamos la palabra. Y le dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora tenemos maestros en los púlpitos, en las iglesias, hablando de sexo, hablando un poco de cosas que, o sea, perdónenme, pero un púlpito no es para eso. Deje que las personas desarrollen su intimidad delante del Señor. Mi consejo a todos los matrimonios: Dios inventó el sexo. Tengan sexo, pero recuerde que mientras usted está teniendo un sexo y llega el clímax, al orgasmo, el Señor los está viendo. No se les olvide. Y que cuando terminen, usted pueda abrazar a su esposa y decirle: mija, vamos a arrodillarnos ante el Señor, a agradecerle por haberme casado contigo. Eso es un sexo santo. Pero que yo empiece a decirles no, que es así, que no sé qué, como los pastores de hoy, que uno se queda cerrado, que eso hablan unas cosas que no, mejor dicho, se queda uno ahí, pare, no se mete en la intimidad. Gente, ahí dice el texto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ahí el falso apóstol Maldonado dijo que Jesús era como una prostituta que abría las piernas y le daba a usted dinero. Así dijo este aberrante degenerado, perdóneme la expresión. Evelyn, levantaste la mano. Se vuelve en falta de respeto porque ni las palabras para dirigirse a Dios, pero no vamos tan lejos que a veces en el mismo roce de la misma iglesia, yo no sé qué irá a hacer Dios conmigo, pero me tiene harto, me tiene aburrido, y uno como que, wow, o sea, no hay temor. A veces uno es atrevido con él. No, y hablando de lo que tú dices de las preguntas ahí de la intimidad, para el hermano Alberto le va creciendo la tertulia de las preguntas después. Recuerden, el viernes a las 7 de la noche, invitados todos a la tertulia. Vamos a hacer lo siguiente: le escriben las preguntas, si son muy íntimas, si son muy fuertes, escriben las preguntas, se las mandan a Alberto y Alberto las dice por si acaso usted no quiere hacerla, pero vamos hablando, ¿les parece? Y pueden abrir los micrófonos y charlar. Vamos a hablar desde las 7 de la noche hasta las 9, no, desde las 8, a las 8, ¿cierto? Dijimos, de 8 a 9. David, déjame un momentico ahí, que no quita mucho tiempo de lo que se me fue un momento, de lo que la persona responde. Es que Dios verá qué hacer y yo peleo con Dios. A alguien que le dijo, me dijo, es que él es mi amigo y yo hablo con él. No es una manera de manejar religiosidad, es atrevimiento, ¿verdad? Dice la Biblia: sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con súplica, con ruego. Perdóneme, el día en que llegue Jesucristo, usted no le va a ir a dar un abrazo. Óigame lo que le voy a decir. El día en que estemos ante el Señor y Él nos hable, usted no le va a dar un abrazo. Usted no le va a dar la mano, ni le va a decir: ¿qué hubo, llavecita? ¿Cómo estamos? Usted va a llegar ante sus pies
a besarlos y a postrarse. Ese es el verdadero cristiano. Se nos acabó el tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana a estudiar el Antiguo Testamento. Hasta luego, chao, bye bye. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, bye bye.